Fernando, pues no sé si preguntarte cuál es tu opinión respecto a el cambio que se da en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México primero, o en el metro, en Chihuahua, No, en el no, INE, en el IFAI o en el proceso electoral que viene. Digo, se pueden platicar con Fernando Belauzarán muchas cosas. ¿Cómo te va en tu llegada a Sonora, Fernando? Bien, pero sí batallé porque yo pensaba llegar un día antes, pero cancelaron el vuelo. Y es un caos, la verdad. Y al día siguiente sí pude irme, pero 24 horas después, y el vuelo se retrasó más de, bueno, casi 2 horas, ¿no? Una de ellas estando ya dentro del avión. Entonces sí no está fácil la situación. El nuevo aeropuerto pues no llama la atención, la verdad. No soluciona las cosas porque no modifica el espacio aéreo. Y bueno, pues es el viacrucis ya de los viajeros en la Ciudad de México, ¿no? Parece que todo el caos se agudizó con la granizada que hubo el día, si mal no recuerdo, el día miércoles o martes. Y eso, se cancelan vuelos y el problema es luego a reagendarlos, etcétera, ¿no? Y el problema también del ciclo de las tripulaciones. Entonces ha sido una locura, ¿no? Pero bueno, lástima, porque yo creo que el nuevo aeropuerto de Texcoco pues era un poco la opción, pero pues ya vimos, ¿no? El capricho presidencial de demostrar quién manda, ¿no? De dar un manotazo en la mesa y decir, yo puedo decidir todo, puedo decidir hasta lo más absurdo, ¿no? Y bueno, estamos pagando las consecuencias. Fernando Belauzarán, filósofo, político, muy activo, tuitero también, hay que decirlo. Tenemos que hacer el corte de la hora, se nos atraviesa el corte. ¿Nos podrías aguantar un par de minutitos para regresar contigo y conversar sobre varios temas de coyuntura? Sí, de acuerdo. Gracias. De acuerdo. Pausa, regresamos en un minuto, no se vaya. Gracias por estar con nosotros, Fernando Belauzarán. A ver, Fernando, el próximo martes, 4 de abril, Rita B. López, Jorge Montaño Ventura, Arturo Castillo Loza asumirán como parte del Consejo General del INE, y Guadalupe Tadei Zavala será quien sustituya en la presidencia del Consejo General a Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Qué lectura haces de este proceso de elección o de selección de los nuevos consejeros y consejeras del INE? Sí, bueno, la verdad es que hubo un fraude a la ley desde el principio, quizás en un acto de revancha. Ellos, recordarás que quisieron modificar la Constitución para pues, prácticamente acabar con el INE como lo conocíamos, lo que se le llamó el Plan A, con esa reforma constitucional, ¿no? La gente marchó, unificó a la oposición e evitó la reforma electoral que hubiera acabado con el INE y hubiera dado el control total de las elecciones al gobierno. Luego vino el Plan B, que está dirimiéndose en la Corte, que lo hicieron con las patas, y lo cual hasta me da gusto, porque eso yo espero que ayude a echarlo abajo. Es una ley muy perniciosa que destaza el instituto. Lo más grave es que correrían a más de 6,000 trabajadores. Por fortuna, un juez dio la suspensión para evitar daños irreparables que afectaran los derechos humanos de los mexicanos, y un derecho humano pues es la democracia, la de poder votar en elecciones libres. Eso enojó mucho al gobierno, porque ellos querían echar a andar el Plan B en lo que discute la Corte, precisamente para sacar a la estructura, ¿no? Porque en lo que son peras son manzanas, tú corres a 6,000 personas, o incluso corres, aunque sea nomás a los del servicio profesional, que son más de 2,000, y pues entonces estás obligado a sustituirlos, como dice la ley, que los sustituyes con menos, pero los sustituyes con eventuales. ¿Y de dónde van a sacar a los eventuales? Ese es el problema. Es una forma para meter a sus estructuras, ¿no?
Ya vemos que este es el partido, el régimen que tenemos es de movilización de estructuras, de tenerlo. Bueno, pues eso abriría una cuestión muy delicada. Afortunadamente, el ministro Lainez, bueno, primero el ministro Pérez Dayán, a la primera parte del plan B que tenía que ver con la posibilidad de que los funcionarios públicos hicieran campaña. Las dos primeras leyes. Exacto. El primer dictamen. Sí. Exacto, porque el otro se paró porque se detuvo lo que se le llama la cláusula de la vida eterna, que es la transferencia de votos a los partidos pequeños, ¿no? Para que no pierdan el registro. Eso se detuvo y por lo tanto tardó en llegar la otra parte, pero tanto Pérez Dayán como Lainez dieron suspensión. Y eso pues les molestó mucho, sobre todo en el caso de la de Pérez Dayán. El presidente quería tener mano abierta ya para hacer campaña electoral desde la mañanera. Que el hecho de violar la ley tampoco lo ha detenido mucho, ¿no? Y lo hace de manera consistente y retadora y amenazadora. Y ya recuerdan que ahora dijo, ni un voto a los conservadores, ¿no? Pero a mí, en mi punto de vista, no hay nada más conservador que su gobierno, ¿no? Y lo dijo, cambiémosle ni un voto a los corruptos. Bueno, pues qué friega le puso a Delfina, ¿no? Que está en candidata en campaña y a Bartlett. No saquen la lista porque no va a alcanzar el programa. Exacto, pues fue un autogolazo el que se dio con eso, pero bueno, él está en su propaganda. Pero viene el plan C. Este plan C era el más difícil de atajar porque tiene base constitucional. Y el plan C es actuar con fraude a la ley. El fraude a la ley es evidente. Están obligados o más bien está pensado el mecanismo para garantizar imparcialidad o por un nivel importante de imparcialidad y favorecer los criterios técnicos a los políticos. Pero lo que hizo el régimen fue apropiarse del Comité Técnico Electoral. Lo capturaron. ¿Cómo? Bueno, el Comité Técnico, perdón, no es el electoral, es el Comité Técnico Evaluador. Evaluador, sí. Y el Comité Técnico Evaluador se constituye con 2 propuestas del INAI, que fueron, yo creo que pues las que sí pasaron, digamos, la prueba, que fueron Maite Azuela y Sergio López Ayón. Pero luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que elige otros 2, y la Junta de Coordinación Política, que elige 3, se llevaron todo con personajes absolutamente afines al régimen, ¿no? Totalmente entregados al régimen. Entonces tenían 5 morenistas y 2 independientes. Así era el comité técnico, ¿no? Yo creo que los partidos tuvieron ahí un poco de ingenuidad al no impugnar, no votar en contra, impugnar y abstenerse votando, diciendo que les daban el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Yo creo que ahí fueron ingenuos, porque efectivamente cuando salen ya cuando van pasando los procesos, al final de cuentas entran muchísima gente morenista, familiares, eso es muy indicativo, dicen representar al pueblo y ser un movimiento de millones, pero al momento de repartir los cargos tienen confianza solo en sus familiares, ¿no? Y además tienen confianza en sus familiares porque ellos, lo que ahora en la lógica del plan C, lo que quiere decir el presidente es lo que yo les diga, ¿no? Esa era un poco la lógica. Ahora, ¿por qué nos estamos consolando un poco? Porque pudo ser peor el resultado. Al final de cuentas, pues hicieron unas quintetas muy cargadas, sobre todo dos de esas quintetas estaban muy cargadas hacia Morena, la de la presidencia, y la presidencia con puros familiares, como lo digo, y más o menos eran la mitad morenistas y la otra mitad independientes, o más o menos independientes. Se quedaron muchos buenos perfiles en el camino, que eran impecables, técnicamente impecables, pero tener una mayoría en el comité evaluador te ayuda tanto a poner a tus incondicionales como a vetar a algunos que te parecen incómodos porque el presidente no soporta a quien no controla
y si ese que no controla tiene una capacidad muy importante, es conocido, tiene fuerza, pues fue su conflicto total con los consejeros que se fueron. Entonces, quedó una veintena de propuestas, algunas buenas, otras no tanto, y otras muy malas o muy parciales, ¿no? Pero no fue una 20 propuestas que yo creo que, en mi opinión, México merecía mejor, abriendo el conjunto merecía mucho más, algo mejor. Pero bueno, dadas las circunstancias, dado el fraude a la ley que hicieron, dado eso, no salió tan mal, ¿no? Porque estaba pensado para generar acuerdos. La premura de, si no se ponen de acuerdo, se sortea en la Cámara, y si no se puede sortear en la Cámara, se sortea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era un apremio para obligar a los acuerdos. Pero aquí, como fue un comité técnico absolutamente faccioso, entregado al gobierno, pues sabían que no iban a ser, los acuerdos iban a ser complicados, mejor controlar las quintetas. Y entonces, desde el principio operaron hacia la insaculación. Por eso no había mucha sorpresa en presidente, ¿no? O tocaba la única emoción que había era en el gobierno, en el régimen, para saber el pariente, como tenía que ser mujer, la pariente de quién iba a quedar, ¿no? La familiar de quién iba a quedar. Y quedó la familiar de un sonorense, el superdelegado aquí en Sonora, que es Guadalupe Tadei, su prima, ¿no? Al menos ella tiene experiencia electoral, ya fue presidenta del OPLE aquí, y tiene también la experiencia de presidir el órgano de transparencia en Sonora. Entonces, al menos tiene ella experiencia institucional. Ahora sí que la palabra pudo ser peor, se aplica en la presidencia que Morena tenía a su cargo. Por supuesto, el presidente considera que tiene una empleada ya en la presidencia del INE. Será la misma presidenta la que con sus hechos demuestre si es autónomo o no. Eso lo vamos a ver en breve. Por cierto, si es que no se ve fácil, la impugnación que mete el Partido Acción Nacional no prospera, porque el Partido Acción Nacional impugnó a la presidencia y al otro totalmente entregado al gobierno, que es Montaño, gente de Adán Augusto, que incluso ya en algún momento fue inhabilitado por una compra ilegal de un edificio, más bien con muchas Tabasco, irregularidades, ¿no? En Tabasco. Jorge Montaño Ventura, sí. Exacto. Esos dos son muy ubicados con el régimen, con el gobierno, y y los otros dos son... Fernando, ¿cómo queda la correlación en general del Consejo General del INE, valga la redundancia, entre los 11 consejeros? ¿Qué alcanzas a ver? Del total de los 11 consejeros, ¿cuántos crees tú que juegan así, que se deslizan hacia el lado de Morena? El régimen tiene 4. 4. No, 4. Incluida la presidenta, ¿la consideras ahí? Sí, claro, ella está ahí la considera el presidente y todos, ¿no? Vamos a ver su actuación, insisto, ojalá nos haga quedar mal en caso de que no prospere la impugnación del PAN, porque pues sí hay cierta parcialidad, obviamente, pues es una familia donde tienen a 7 altos funcionarios del gobierno, la pura familia, ¿no? El director de la empresa nacional de litio es uno de los Tadei. Es su sobrino. Oye, claro. Uno de esos 4, Fernando Belauzarán, es la consejera Norma de la Cruz Magaña, que hoy en la primera plana de Reforma es acusada de moches con sus colaboradores, entre otras cosas de la página social de Reforma. Moches para su mamá. Moches para su mamá. Sí. Fernando, son las 9:15. Efectivamente, Norma es una de ellas, sí. Sí, son las 9:15. Estamos sincronizados con nuestras estaciones hermanas de Obregón y de Nogales, a quienes les mandamos un saludo. Vamos a ir al corte y si nos aguantas cosa de unos 120 segundos, vamos a regresar contigo a seguir conversando. Estoy, con gusto.
Muchas gracias, Gracias. Fernando Belauzarán. Regresamos. Dice el presidente, te mandó Maru, mi amor. Y le dicen los migrantes, no, es por justicia. ¿Qué opinión te merece, mi estimado Fernando? Bueno, tremendo, porque el presidente no fue el presidente pues, no les ha dado la cara. Va a Ciudad Juárez, pero lo que le interesa es su estructura clientelar, ¿no? A eso fue. Y pone de pretexto que va a ir a un hospital a poner cara de compungido y ya, ¿no? Pero a los migrantes no les dio la cara. Y no les dio la cara ni a los familiares de Tlahuelilpa, ni a las madres buscadoras. Aquí en Sonora es de los lugares donde más organizadas están, y desde cuándo le han pedido una cita y no responde a nadie, ¿no? El día siguiente de la tragedia, pues vimos la sonora carcajada del presidente en la mañanera, después de dar la noticia. Y lo peor de todo es que luego nos enteramos por el secretario de Gobernación que ya había que ya había visto el video en donde se ve que los dejaron morir, que la gente estaba entre las rejas, porque es una cárcel, lo que estaba, por cierto, es una cárcel ilegal, ¿no? Y tú los oyes diciendo que les reconoce, que les respetan el libre tránsito y todo, pero estaban con barrotes. Además, acababa de haber una redada en Ciudad Juárez donde los levantaron de las calles y los llevaron ahí. Los testimonios es que les pedían $500 para liberarlo, o sea, porque la corrupción en el Instituto Nacional de Migración pues es sumamente conocida, ¿no? Y tremendo, porque nadie es más vulnerable que una persona sin papeles. Y cuando son niños y mujeres, la vulnerabilidad todavía es mayor, ¿no? Y cuando tienen hambre es mayor, Fernando. Claro, estos mismos testimonios te dicen que lo que estaban demandando la gente en el centro de detención, bueno, el centro ahí donde los tenían la cárcel esta ilegal habilitada, lo que pedían era agua. Estaban demandando agua, ¿no? Ya vimos algunas fotos y videos de cómo viven o los tienen ahí, y México aceptó a Estados Unidos recibir 30,000 migrantes al mes, 30,000 solicitantes de asilo en Estados Unidos que se vengan a México en lo que duran sus juicios, ¿no? 30,000, y no tiene México la infraestructura ni las condiciones ni siquiera para darles de comer, como dijo Emilio Álvarez y Casa en su intervención en el Senado. Hay una crisis humanitaria en México sobre los migrantes. Lo han dicho innumerables organizaciones de derechos humanos, pero ya sabes que el presidente dice, ¿dónde estuvieron cuando, etcétera, ¿no? ¿Dónde estuvieron cuando yo estaba con los pozos petroleros? Yo no sé, ¿no? La verdad es que los organismos de derechos humanos siempre han denunciado estos atropellos desde que yo me acuerdo. Nada más que antes, cuando él era opositor, le convenía y los difundían él y sus seguidores, y ahora ya hay la amnesia. ¿Y dónde estaban cuando pasaba? Y con eso los descalifica. Pero la situación de los migrantes es gravísima. La trata de personas en México se ha destapado. México es hoy y se oye horrible, iba a decir el paraíso, pero no, es el lugar, porque se podría malentender. México es el país hoy con más pornografía infantil, ¿no? Y tiene que ver, entre otras cosas, con la trata de personas y el abuso que hay con los niños migrantes, ¿no? Que obviamente muchos vienen solos, incluso, tú sabes ese fenómeno, ¿no? Entonces, hay una crisis tremenda con los migrantes aquí, que por cierto, te acordarás que López Obrador los invitó primero, les dijo, vengan aquí, sí, les vamos a dar trabajo, sí. Y acá, es más, Laida Sansores les llevó mariachi con donde estaban, te acordarás, y luego vino Donald Trump, lo amenazó con los aranceles, y de ser, vénganse, aquí les damos trabajo, a perseguirlos con casi 30,000 militares. Cuando dice Donald Trump, se jacta en sus mítines diciendo, nunca he visto a alguien doblarse tan rápido, ¿no? Te acordarás.
¿no? Ahora, Fernando, haces una muy buena reseña de lo que ha venido ocurriendo con la indolencia de este gobierno. Hace rato platicábamos precisamente con el senador Emilio Álvarez y Casa. Hablaba, pues, como lo dijo en el Senado, que este era un crimen de Estado. Sin embargo, ¿qué vimos en las horas después a esa tragedia de Ciudad Juárez? Vimos a un secretario de Gobernación, uno echándole la bolita a su compañero de gabinete, Marcelo Ebrard, y luego yéndose a hacer campaña a Veracruz. Vimos a un Marcelo Ebrard manejando un Tesla en Monterrey y vimos a un presidente efectivamente descalificando las voces que lo cuestionaban, empaquetando todo en un discurso de opositores, neoliberales y demás, y rematando con que estamos unidos y no nos van a hacer nada. Ahora sí que parafraseando al senador Álvarez y Casa, bueno, ¿y qué carajos tiene que pasar, pues, para que esto cambie? No, tienes toda razón, porque los vimos, o sea, los migrantes que estaban ahí estaban bajo resguardo del Estado mexicano. Uh-huh. Sus vidas y su seguridad estaban a cargo del gobierno mexicano. Por lo tanto, por supuesto que es un crimen de Estado, y además vimos las terribles imágenes de cómo los dejaron morir, la indolencia con la que están. Y el problema, la pregunta es, ¿quién es el responsable político? Y entonces cuando llegas al responsable político, todos se avientan la bolita. Y a quienes se quieren y quieren contentarse con los chivos expiatorios que están más abajo de todo, como hay denuncias directas hacia el delegado del instituto de haber dado la orden de que se quedaran. Pero más allá de eso, el asunto de la migración es un desastre completo, hay una corrupción impresionante, hay una connivencia incluso con criminales, porque también hay denuncias de que los policías se los entregan a los cárteles. Hay un negocio tremendo de secuestro de migrantes que les piden a sus familias en sus lugares de origen que los paguen, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la cantidad luego, si hay desaparecidos de México tremendos, imagínate con los migrantes que llegan en una situación de vulnerabilidad muy muy fuerte, y lo que hemos visto pues es la tremenda indolencia. Eso, lo que, como empezamos, te mandó Maru, mi amor, ¿no? Porque está protestando pues después del tremendo crimen, ni modo que no pidan justicia, ¿no? Nada más que este es un tema ya con alcances internacionales, ¿no? Y han echado luz sobre la situación tremenda en la que viven los centros estos que no les llaman de detención, que acá son terribles. Las condiciones son infrahumanas, están hacinados y además están a merced del crimen organizado y de policías que en una parte están coludidas con el crimen y en otros ellos mismos, como te decía, les pedían $500 para liberarlos, ¿no? Por persona. Entonces, sí es una cosa gravísima, y el presidente pues cree que con unos cuantos chivos expiatorios, los que tienen menos de cómo defenderse, ¿no? Los que están hasta abajo del organigrama, pues con eso ya él dice, se acabó la impunidad. Pues no. ¿En qué país del mundo pasa algo así y siguen en sus cargos los funcionarios importantes, ¿no? En otros países con un poquito de vergüenza renuncian para que se abran las investigaciones. Aquí no, pero y no es consuelo, no solo es en este caso, es en todo. O sea, tuvimos un manejo de la pandemia terrible con 800,000 de exceso de mortalidad, y ahí sigue Hugo López-Gatell como si nada, ¿no? Lo de Tlahuelilpan tampoco fue terrible. Ese fue por la guerra del Huachicol que se inventaron. La primera tragedia del sexenio, aquella en Hidalgo donde explota el ducto. Y fue porque en sus estupideces que hacen, perdón que lo diga así, de improvisación, dejaron de importar gasolina, llegó paren la importación, y órale, resulta que necesitaban, y para cubrir el desabasto de combustibles, inventan la guerra contra el Huachicol, y eso es lo que genera Tlahuelilpan, en donde los soldados se quedan viendo cómo se están bañando en gasolina, y bueno, eso fue la tragedia, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Absolutamente nada, ¿no? Y se cae el metro de la Ciudad de México, 26 muertos, ¿y qué sucede? Absolutamente nada, ¿no?
Para el presidente la única rendición de cuentas es la obediencia, ¿no? Y si tú obedeces al presidente, no importa lo que hagas. Si alguien desobedece al presidente, lo cesan de inmediato, fulminantes. Si alguien tiene exceso de iniciativa, como Irma Heréndira Sandoval en la función pública de apoyar a su hermano para ser gobernador, te me vas. Sí, o casos como el de Ursúa o como de Exacto. Germán Martínez, que son gente sensata y con un nivel de razonamiento adecuado. Fernando Belauzarán, te queremos invitar en próxima emisión a que nos platiques del Frente Cívico Nacional. Hay una expresión que es votar con los pies. La gente ha llenado las plazas y el Frente Cívico, que es integrado por tu persona, por Guadalupe Acosta Naranjo, por Emilio Álvarez y Casa, han tenido, entre muchas otras personalidades y personas, han tenido un gran éxito, y te vamos a invitar a que nos platiques, Fernando, nos platiques del Frente Cívico Nacional y cómo están viendo las cosas. ¿Dónde te podemos seguir en tus redes sociodigitales, mi estimado Fernando Belauzarán? En Fer Belauzarán en Twitter, y será un gusto platicar con ustedes, siempre lo será, por supuesto, del Frente Cívico, y en Twitter Fer Belauzarán, ahí me pueden seguir, ahí estoy muy activo siempre. Muchas gracias, Fernando, y buena estancia en Sonora. Pásatela a todo dar. ¿Ya te echaste unos taquitos de carne asada? No, pero eso le pondré remedio hoy mismo. Excelente, mi Fernando. Gracias, pues un placer platicar con ustedes. Un fuerte abrazo, saludos a todos, Sonora. Muy bien, pausa, regresamos en contexto.